yo me gozo en ver cómo es Dios de bueno con cada uno de nosotros. Eres un Dios todo misericordioso y lleno de gracia. En esta mañana Dios me ponía una palabra, yo tenía ya preparada una y me pone una palabra. Yo quiero que vayamos a Efesios 2 o Romanos 3:21, porque ni la he terminado de preparar bien, porque Dios me la puso tan fuerte en mi corazón. Romanos 3:21, los que no tienen Biblia pueden tomarla. Yo les pido, hermano, que durante estos minutos que vamos a tener, que voy a compartirle con usted, que intente escuchar a Dios hablándole a través de la Biblia. Que sea Dios hablando a tu corazón y que sea Dios tomando control de cada mensaje que vamos a dar en esta mañana. Yo voy a leer este versículo 21 al 26 y luego vamos a orar por la palabra que Dios nos quiere compartir en esta mañana. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o como podríamos decir sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Padre Celestial, yo te pido, Señor Dios, tú me inquietaste a través de este mensaje, Señor, de la gracia. Habla en nuestros corazones, Dios. La gracia, Señor, la gracia que tú das, Señor, que hoy podamos, Señor, ver esta verdad de una manera, Señor, que cambia nuestra vida, la gracia que tú has dado, Señor. Espíritu Santo, te pido que seas tú hablando a nuestros corazones, porque solo tú eres el único que puede traer la palabra a nuestra vida. Te lo suplico en el nombre de Jesús, que nos hables, que me utilices a mí, que transforme mi vida, que me toques a mí, que hables a través de mí, Señor, y que mi vida pueda ser ejemplo, Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Yo creo, hermanos, que este pasaje de la Biblia es uno de los pasajes más importantes, si no decirle un pasaje central en todo el Evangelio. Cuando habla de propiciación, habla de un sacrificio, de la gracia gratuita. Todo nuestro Evangelio va a estar fundado en base a este texto. Yo bien quiero comenzar, tal vez cuando termine de describir este personaje. Se llama John Newton. Este hombre desde chiquito tuvo una vida muy dura. Nació en una familia, fue maltratado. Desde los 11 años tuvo que ir a trabajar, trabajó en barcos y lo echaron de los barcos. Era borracho, mal hablado, era lo peor que él tenía, que podía ver este hombre. Este hombre, a una cierta edad de su vida, llegó y se puso a traficar con esclavos. Trabajaba y traía esclavos, y los esclavos lo trataban como nada los trataban. Los trataban como nada. Y entonces este hombre por veces violaba a las esclavas, las maltrataba, les hacía mal. En una ocasión, cuando iba en su barco iba a naufragar, iba a morirse. Y él se acordó de un mensaje que había escuchado en su familia, que esta es la palabra de Dios, que Dios puede perdonar y que Dios puede hacer grandes cosas en la vida del hombre. Y clamó a Dios. Y dice que desde allí este hombre se convirtió a Dios. Dios lo tocó, se volvió un predicador, y él compuso un himno que todos conocemos, Sublime Gracia, Amazing Grace. Los que lo han escuchado, es un himno muy conocido. Al final se los voy a poner de la prédica. Y este hombre me da verdaderamente lo que es la gracia de Dios. Porque sin merecer, pero nada de lo que Dios nos da, este hombre obtuvo la salvación. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, que sos salvo por gracia, gratuito, por la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se jacte. Sos salvo por gracia. Este versículo de Efesios 2:8 es muy conocido en el mundo cristiano.
Gracias, somos salvos por gracia, en la fe en Cristo, por la fe y no por obras, para que nadie se jacte. Es muy conocido y lo hemos aprendido de memoria tal vez en muchos lugares, pero se nos ha olvidado que esa es la diferencia del cristianismo y las demás religiones. La diferencia del cristianismo y las demás religiones, llámese judaísmo, llámese el islam, llámese el hinduismo, o sea, llámese cualquier religión, es que ellos le ponen esto más algo más. Por ejemplo, el judaísmo. Si un judío va y se presenta ante Dios y le dice, ¿por qué tú quieres entrar al cielo hoy? El judío le va a decir, porque yo he respetado la ley, porque yo amo a la ley, porque yo hago algo por la ley. O sea, tengo algo, esto y más. El islam le va a decir, yo tengo esto y el Corán. He obedecido a la ley, he hecho esto. Así muchas obras y muchas religiones le hablan hasta de caminar de rodillas para por sus obras lograr tener la salvación. El cristiano, ¿qué podría decir llegando ante Dios? ¿Por qué tú eres salvo? ¿Por qué tú quieres entrar? Probablemente diría, yo realmente no lo merezco. Soy un pecador, he hecho esto, pero por el mérito de alguien más yo puedo entrar ante el Padre Celestial, ante Dios. Esa es gracia, hermano. Esa es la gracia que Dios ha derramado. ¿Sabe que cuando Jesús comenzó a predicar y comenzó, su primer palabra que Él dijo fue, arrepiéntanse, arrepentíos, dijo. Arrepentirse quiere decir tener un cambio de mentalidad. Para entender el reino de Dios necesitas tener un cambio de mentalidad, hermano. Porque los valores nuestros no son como los de Dios. En la Biblia habla de nuevos valores, valores que son diferentes. Vamos a verlo a través de toda la prédica, son diferentes. Tal vez algunos han sido psicólogos, otros han sido filósofos que aman el pensamiento, tienen diferentes valores. Pero los valores de Dios son diferentes y para entender el reino de Dios, la Biblia, tenemos que entender los valores de Dios, la gracia, hermano. Yo quiero hablarle en esta mañana de la gracia. ¿Sabe que en una ocasión Jesús estaba en el Sermón del Monte? Conocemos ese mensaje. Dice que estaba hablando de Jesús a la gente y le dice, ustedes han oído de que cualquiera que se acueste con una mujer, un hombre, es un adúltero mientras no estén en matrimonio. Y él ha dicho, pero yo te digo a ti, que si tú miras a una mujer y la codicias, estás adulterando. Fíjese, está esto lo que es el adulterio y Jesús puso el estandarte o puso los valores aquí. ¿Te has escuchado que matar a alguien? O sea, muchas veces vamos a decir, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he andado de borracho ni nada. ¿Sabía usted que con nuestras palabras podemos matar? Dice la Biblia en 1 Juan 3:15, que cuando tú aborreces, tú criticas, tú haces algo contra alguien, sos homicida. Eso es lo que dice. Igual que lo otro. Entonces viene Jesús y pone en el Sermón del Monte los estandartes, los valores diferentes. Los valores de Dios son diferentes. Y eso es lo que quiero que en esta mañana Dios nos pueda mostrar, hermano. Porque sabes, la Biblia da estos valores que son diferentes a los nuestros. Nosotros por veces, nuestros valores, podemos decir el valor que le damos a una persona o a alguien. Hay gente que le da un poco valor, por ejemplo, a una persona morena y lo va a tratar diferente. A una persona gordita, a una persona bajita, lo va a dar valor diferente. Depende cómo tú valores. Tus valores van a decir cómo tú tratas a la gente. Los valores de Dios son diferentes a nuestros valores, hermano. Por eso Jesús comenzó predicando y le dijo, arrepiéntanse a todos los fariseos, a todos los que estaban escuchando. Cambia tu mentalidad, le dice. Escuchaste que esto dice la ley, pero yo te digo esto. Y entonces hay una palabra en la Biblia de que hemos hablado ahorita en Efesios, es gracia. Gracia. La gracia es algo que tú recibes cuando tú no lo mereces. La misericordia sería algo que tú no recibes cuando tú lo mereces. Por ejemplo, si mi hijo se porta mal, él merece una nalgueada. Pero yo puedo ser misericordioso y le digo, te perdono esa nalgueada. Él merecía eso porque era la paga del pecado, era eso. Esa es misericordia. La misericordia es, tú no recibes lo que tú mereces. Somos pecadores y Dios tiene misericordia. Tú has pecado, llegas donde Él y tienes tanto y le pides misericordia. Él te dice, tú no vas a recibir la paga del pecado porque yo soy misericordioso. Arrepiéntete, no peques más. O sea, esa es misericordia. Gracia es, tú recibes algo que tú no mereces.
La salvación, por ejemplo. Es la salvación. Entonces Dios nos está hablando de un regalo no merecido. La gracia es un término que le pertenece a Dios. No hay comparable acá. No podemos entenderlo muchas veces cuando queremos condenar a la gente. Es porque no estamos entendiendo la gracia de Dios, hermanos. Dios, cuando me llamó a mí y me dijo, Menotti, ven tú, alguien me predicó y me trajo a los pies de Dios, probablemente todo lo que yo hacía, todo lo que yo era, valía nada a los ojos de Dios. No podía justificar mi salvación, mis obras pasadas, ni presentes, ni futuras. Es la gracia de Dios. Y hoy quiero hablarte de algunos fundamentos de la gracia de Dios, de este regalo. Nada de lo que hagamos puede satisfacer. O sea, la justicia de Dios es una gracia de Dios, miren. Es un regalo que no merecemos. Primer punto, la gracia no puede ser otorgada sobre méritos, hermano. No podemos decir que vamos a obtener la gracia de Dios, la salvación en este caso, por los méritos, por las obras. Es de hecho la falta de méritos que tú tienes es que te hace presentarte ante Dios y decirle que Él te dé la gracia. Tú necesitas de la gracia todos los días de tu vida para que tu esposa, tu esposo llegue a los pies de Dios. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Para que tú puedas pasar, sobrellevar o vencer el pecado. La gracia de Dios. La gracia de Dios la necesitamos. No por nuestros méritos. No podemos llegar a donde Dios y decirle, Dios, yo hice esto. Mire, hermanos, cuando nos ponemos a pensar en mucha gente, no en esta iglesia, yo he visto en otras iglesias que hay gente que se cree que porque tienen algo de obras, tal vez porque oró 1 hora al día, tal vez porque oró 10 minutos, 5 minutos, tal vez porque leyó la palabra, ve a los demás y dice, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué estás orando tú? Yo estoy orando, ¿y tú? ¿Y por qué no vino a la oración este? Yo estoy orando, yo estoy sacrificándome, y comienzan a ver. Y se inflan. Entonces Jesús le dijo, arrepiéntete. Cambia tu mentalidad, le dice. La gracia de Dios no depende de las obras. No depende de nuestras obras. Eso es algo que, una vez que logremos entender la doctrina de la gracia de Dios, todo lo que tú leas en la palabra de Dios va a ser diferente. Vas a tratar a la gente de otra manera. Eso es algo que Dios quiere. Ni un mérito, ninguna obra nos puede hacer merecedores de la salvación. Eso es por gracia de Dios. Vamos a Romanos 4 al 5, allá adelantito. Fíjese lo que dice en este versículo, Romanos 4. Pero, dice Romanos 4:4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, Dios está diciendo, no es por tus obras, hermano. Si tú trabajaste 5 días y tú vas y le dices, págame, eso no es gracia. Ese es tu salario, eso es lo que tú has trabajado, es tus obras. Dios dice, no es el que obre, no es algo que hagas, no es por tus méritos, es realmente porque yo te doy la gracia, yo puedo decirte sí. Vamos a ver más adelante cómo es que funciona esto. Por eso el versículo de Romanos 3, donde Jesús es el sacrificio, la propiciación, es el centro del Evangelio. Propiciación para mí sería una de las palabras claves del Evangelio que tenemos que tener tan claro, porque de eso es todo lo que gira todo alrededor del Evangelio. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, no es por tus obras, dice. Dios dice que cuando lleguemos en Mateo 5, las bienaventuranzas, cuando tú llegas a la cruz, hermano, de Cristo, dice bienaventurados los pobres en espíritu. Está diciendo, cuando tú te presentes a la cruz, hermano, preséntate realmente como aquel borracho, pero lo peor que eras. No llegues porque yo soy la perla tuya, Dios. Yo soy aquel que estoy haciendo esto. No, como lo que Él dice eso en las bienaventuranzas. Pero mire, muchas veces cuando vemos a alguien que ha matado a muchas personas, o que ha hecho un genocidio, decimos, este no puede estar perdonado. ¿Por qué va a ser perdonado este? A los ojos de nosotros, por veces, mucha gente no merece el perdón. Dígame si no es así, hermano. He escuchado en varias iglesias decir, este es un gran borracho y perdido, pecador, ni debería. A mí me ha marcado mucho lo que una vez un hermano me dijo un día.
no en esta iglesia. Él me decía, realmente tú tienes que apartarte de esto, de esta hermana, de esta otra hermano. Tú tienes que realmente alejarte, rechazarla, no abrirle las puertas, dejarla de un lado. No puedes, y a la luz de la palabra, porque dice aquí que realmente no es un pecador, ha hecho eso. Entonces me marcó eso, porque cuando veo la gracia de Dios, digo yo, ¿qué obra voy a presentarle a Dios para decir yo sí merezco la gracia? Merezco que tú me perdones, Dios. Nada, hermanos, nada, realmente nada. Por eso es que Dios dice que no podemos decir a quién debe perdonar y a quién no debe perdonar. Así como llegue el peor narcotraficante, el sicario que llegue y llegue a los pies de Dios, es perdonado. Ahora usted me puede ya decir, ¿cómo es posible que un Dios justo perdone a un pecador, a un matador, a un sicario, a un violador de niños, pongamos algo asqueroso, a alguien que ha hecho algo terrible? Y usted va a decir, eso es injusto, Dios. ¿Cómo tú puedes hacer esto? Mire, para que entendamos este concepto, le voy a poner un ejemplo y por favor, venga conmigo en el ejemplo. Imagínense, todos tenemos seres queridos, familias, hijos, hermanos, papás. Imagínense que un día usted sale de su casa. Usted va de su casa, deja a su familia, deja a sus hijos, deja a todos. Y se va de compras. Y llega un hombre, pero es malo ese hombre. Ese es un matador, ese es un violador, ese es malo. Y llega y hace una atrocidad con su familia. ¿Usted está conmigo? ¿Usted se puede imaginar eso? Como un hermano me decía hace poco, pero si alguien me toca a mi familia, yo lo mato, dice. No, esa es la verdad. Entonces imagine que usted llega y ve que han violado a su familia. Mataron a sus hijos. Por favor, imagínese conmigo un rato, por favor, ¿qué haríamos? A mí me da escalofrío, me da nervios solo saber que alguien toca a mis hijos. Ahora imagínese que este hombre haga eso a su familia, hermanos. Entonces usted viene y usted dice, no, este hombre tiene que pagar, porque ha hecho una maldad tremenda. Entonces usted va con investigadores, agarra las huellas digitales y todo lo detiene y está 100% seguro que él es. No hay una tan sola duda que él es el culpable. Lo llevan del juez. Juez, aquí está la evidencia. Este hombre es culpable, hizo esto horrible, necesita que le hagan, no que ni lo maten, que lo torturen por todo el resto de la vida, que sufra. Entonces viene el juez y le dice, yo, hijo, yo soy un juez misericordioso y amoroso. Este hombre le voy a dar gracia, le voy a dar misericordia y amor, que sea libre. Usted va a decir, ¿cómo así? ¿Eso no puede hacer Dios? ¿Dios no podría hacer eso, hermano? Dios es justo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 17:15. Se lo voy a leer. Ese es el mismo Dios que está hablando. Entonces, ¿cómo Dios puede justificar a un pecador? A Hitler, a cualquier pecador, por decirle, si se hubiese arrepentido. En Proverbios 17:15. Proverbios 17:15 dice la palabra de Dios: el que justifica al impío o al pecador o al culpable, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Usted se imagina? Dice que son cosas que el Señor aborrece. Una persona que condena a alguien que es justo y que perdona al culpable es abominación, es injusticia. Dios no puede simple y sencillamente llegar, porque Él es un Dios justo, hermanos. Está conmigo hasta ahorita, ¿dónde llega el problema realmente? Llega usted en el cual Dios es un Dios justo, dice la palabra de Dios. Podemos leer Juan 3:16, leámoslo, 3:36, perdón. En el Juan 3:36, un versículo muy conocido, pero el Juan 3:16 es muy conocido. Un poquito más adelante hay otro pasaje que es muy interesante. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Romanos 2:5, vamos a leer Romanos 2:5. Un poquito adelante, Romanos 2:5, dice la palabra de Dios: fíjese, vamos a leer desde el 1 porque es interesante. Romanos, hermanos, tiene usted que leerlo. Tiene usted que leerlo de una manera, pidiéndole al Espíritu Santo que le hable de una manera muy profunda, porque es muy clave, muy importante. Todo es importante, toda la Biblia. Dice, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno,
El que quiero es el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Quiere decir que va a haber una ira, va a haber un justo juicio de Dios, hermanos. El pecado tiene que ser pagado, justicia tiene que ser satisfecha. Si no, Dios sería como ese juez horrible y feo, ese juez que sería algo abominable para Dios. Y Dios no, dice que Dios es un Dios justo, un juez justo. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? Por eso es la importancia de la cruz de Cristo. En Primera de Pedro, vamos a leer en Primera de Pedro 2:24. Porque no, nadie puede venir a decirte, si Dios es bueno, va a perdonar a todo el mundo. No. Hay una ira de Dios que viene. Hay algo. Dios aborrece el pecado, pero Él dice que hay gracia para aquellos que creen en su Hijo Jesús. En Primera de Pedro 2:24, hermanos. Allí es donde la justicia está siendo satisfecha. Allí es donde frente al juez, Primera de Pedro 2:24, dice la palabra de Dios. Dice, quien llevó, está hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice la palabra de Dios que Jesús, y en Isaías también dice que Él llevó, en Isaías 53:4 dice la palabra de Dios que Jesús llevó al madero tus enfermedades, todos tus pecados y todo, hermano. Enfermedades tú tienes que reprenderlas porque ya Dios las llevó. Eso no es tomar tu cruz, perdón, ni estar en pobreza así sin no tener comer. Eso no es llevar tu cruz. Jamás Dios lo ha dicho así. Dios ha dicho realmente de que ya tus enfermedades ya las llevó. Es decirle no al pecado. Rechazar el pecado, eso es lo que es llevar tu cruz. Decirle no, buscar la santidad que Dios quiere. Ahora bien, en Romanos, en Isaías dice que Dios, Él llevó a nuestros pecados, hermano. Ahora tú te das cuenta lo valioso que es. Dios basa su justicia en la obra de Cristo Jesús, no en tus obras, hermano. Nadie puede llegar y decirle, Dios, yo soy tal, yo hago esto, yo esto. No te va a decir, no es por tus méritos, hijo. Y entonces, si no es por mis méritos, mire, es simple y sencillamente la gracia de Dios. Anhela la gracia de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta ahorita, hermanos? ¿Están conmigo? Es un tema que lo hemos escuchado varias veces, la gracia de Dios. Pero tenemos que agarrar la gracia de Dios y nuestra vida que sea conforme a la gracia de Dios, porque vas a tratar diferente a la gente. Vas a tratar diferente a la gente. Ahora veamos el segundo punto. La gracia tampoco puede disminuir por falta de méritos. Tú necesitas la gracia antes de ser salvo. Tú necesitas la gracia después de ser salvo. Tú necesitas la gracia siempre. Digamos que ores, mire, es necesario orar y leer la palabra de Dios y seguir ayunando. Es necesario buscar la santidad y es necesario hablar en contra del pecado, del adulterio, porque Dios aborrece el pecado, ama al pecador. Es muy diferente. Hemos leído versículos este viernes cuando estábamos estudiando de la diferencia. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo algún día. Todos, hermano, según lo que hayamos hecho. Entonces Dios te está diciendo, no es porque te falten méritos que mi gracia va a ser menos para ti. Qué importante es eso. Vengan conmigo a la imagen. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Quiénes estaban al lado de Él? 2 ladrones. ¿Y quiénes habían a los pies de Jesús? Probablemente los fariseos, su familia y mucha gente. Pero ¿qué sucedió con el ladrón que estaba en uno de los ladrones en la cruz? ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el tercer cielo, ahí donde vive Dios. Allí mismo estuvo. Entonces, ¿cómo así? El ratas de Jerusalén se va para el cielo y tal vez un fariseo que estaba abajo, que él se había diezmado, que él sí había ayunado, había orado, el fariseo que había hecho todo, que había cumplido la ley, se queda. Y entonces, ¿cómo está así la cosa? Dígame, hermano. Dios nos perdona nuestros pecados, pero no nos quita las consecuencias. Amén. Hablando de, la paga del pecado es muerte en esta vida. Lo que estoy tratando de decir es de que si una persona roba,
va a pagar va a pagar, pero Dios lo perdona si se arrepiente. Así es, amén. Es importante, ¿sabes? Pero si es cierto, David no pagó eso. La pagué, ¿cómo no? Tú siempre digamos que yo me atraviese, yo estoy libre de atravesarme un semáforo en rojo. Y si choco y la autoridad me para, esas son consecuencias que vamos a pagar todos. Si la paga del pecado es muerte, el que peca es del diablo, porque el peca. Ahora bien, David sí, su hija, como el hijo se le murió, pagó con sus muchas consecuencias. Pero para pararnos acá, llega al punto que voy a llegar, la gracia de Dios que Dios te da. El ladrón estaba a la par de Cristo Jesús. Y a este le fue dada gracia. Y al que estaba abajo se quedó tal vez, y es el que le dice arrepiéntete. La primera palabra que Jesús dijo, arrepiéntanse, cambien de mentalidad. Usted se imagina, hermano, cómo es que Dios, cómo uno le va a decir a Dios, no, pero cómo es esto, cómo es que este no lo merece, este borracho, este ladrón, este acá, que va a tener una paga aquí. Sí, hermano. Si usted no para de tomar y todo, su hígado se le va a arruinar, y consecuencias, si comete cosas va a ir a la cárcel, que si fuma, eso sí, esa es la paga del pecado. Pero cuando Dios llega donde aquel pecador, el peor de todos, como el ejemplo del principio, y le derrama la gracia, porque no es por tus méritos, no es por cuán bueno seas, eso es lo que quiero que lleguemos y lo agarremos. ¿Te imaginas diciéndole a Dios, Dios, mira, yo estoy haciendo esto, y dile tú también a María que venga y que haga lo que yo hago? ¿Cómo le vamos a decir a Dios? La gracia de Dios no es por tus méritos, hermano. No sé si está viendo el ejemplo este del ladrón de la cruz, el fariseo abajo, hermano. Yo cuando estaba poniéndome esto en las palabras, Dios me estaba diciendo, wow, decía yo, Dios, tu gracia la anhelamos tanto, necesitamos de tu gracia. La gracia te va a hacer aborrecer el pecado. No puedes vivir en pecado y decir, mira, hermanos, tú no puedes decir que eres salvo y estás viviendo en pecado. Una de las evidencias que tú eres salvo es que hay un cambio en tu vida, que tú estás aborreciendo el pecado. No que no peques, que pecas pero te levantas y te sacudes e intentas seguir para adelante buscando la santidad de Dios y aborreciendo el pecado. Es una de las características. Si tú crees que porque dijiste una oración, y si vives en el pecado profundamente, solo porque dijiste una oración, serás de aquellos que va a decir, Señor, Señor, y Él va a decirte, yo nunca te conocí. No sé si me entiende, hermano, la diferencia entre una persona recién verdaderamente convertida, nacido. Hay una diferencia, hay un anhelo en su corazón de buscar la santidad de Dios. Esa es una gran diferencia. Ahora, la gracia no puede disminuir por tu falta de méritos. No es porque no hayas hecho algo hoy que Dios puede derramar menos gracia por ti, porque si no necesita más gracia para un pecador más fuerte. Ese es Dios, hermano. Sus valores son así. Los valores de Dios son muy diferentes. Por eso que Jesús le dijo, arrepiéntete, cambia de mentalidad para que entiendas, el reino de Dios es diferentes valores que los que tú estás teniendo. Sin excepción, la misma gracia para todos, todo aquel que cree. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Están conmigo, hermanos. La gracia de Dios no es por tus méritos. La gracia de Dios nunca fue por tus méritos y nunca lo va a ser por tus méritos. Menos méritos tengas, depende de la gracia de Dios. Hoy mismo estarás en el paraíso, le dijo. Eso se llama gracia. Aunque nosotros digamos, ¿cómo es posible que este sí, yo no, o el otro sí, yo no? Los valores de Dios, Él está viendo otras cosas que nosotros no vemos, la gracia. Esa es la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios en cada día de nuestra vida. Mucha gente que intenta por sus fuerzas tarde o temprano va a fracasar. Si tú dices, yo soy capaz y te haces más fuerte, yo vengo y yo oro por mis fuerzas, va a ponerte Dios una para que tú te des cuenta de que no puedes hacer nada sin Él. ¿A cuánto les ha pasado cosas en su vida que te llegan a ver que sos impotente, incapaz? A mí me han sucedido, Dios me ha llevado a puntos, hermano, en los cuales yo digo, sin Dios yo no puedo hacer nada, hermano. Y Dios nos lleva a esos puntos para que tú reconozcas que solo es en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Mire, en Isaías, vamos a leer en Isaías 40, para ver si le podemos decir a Dios algo. Isaías 40, porque le podríamos decir, Dios, ¿cómo es posible que, a mí me gusta, ¿cómo es posible que este pecador sí y el otro no? Dios, ¿qué pasa? Ahora bien, ¿cómo le vamos a decir a Dios esto? Dios lo ha contestado, lo ha dicho en Isaías 40, 12, dice,
La grandeza de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Isaías 40:12. Isaías 40:12. Cuando tú entiendes la gracia, hermano, tú te alejas del pecado. Cuando tú entiendes el amor de Dios, tú te alejas del pecado. Tú haces todo lo posible por alejarte del pecado. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Ve usted, hermano, cómo no podemos decirle: Dios, sí perdónalo, porque según yo creo que esta persona es menos pecadora. No ve, hermano, de que Jesús comenzó el sermón del monte diciendo: no, hombre, si es lo mismo que tú adulteres, que solo lo veas. Es lo mismo que tú mates, que solo estés diciendo a otra persona, hermano. Si Gálatas 5:20, donde habla de todas las envidias, los pleitos, los celos, las borracheras y todo eso es una realidad en tu vida. Tenemos que arrepentirnos de todo eso y pedirle a Dios la gracia de Él. Isaías 64:6, adelantito un poquito, 64:6. Isaías 64:6. Mire, oiga este pasaje, es algo fuerte. Si bien todos nosotros somos, mire, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevaron como viento. No hay nadie. Bueno, mire, todos, y San Judas Tadeos, y San Martín de Porras, y Madre Teresa, y mi primo, que es bien bueno, que le ayuda a los pobres. Todos, hermano. Todos, Dios está diciendo todos. Hermanos, mire cómo Dios saca por veces la suciedad de cada uno, para que Dios vea que no puedes hacer nada, no son tus obras, hijo. Entiende que es por la gracia de Dios. ¿Qué de ti si yo quiero hacer esto?, dice Dios. No sé si ve, hermano, la gracia de Dios. Es un Dios justo, nunca se le olvide. Es un Dios justo, y la ira de Dios estará un día sobre todo aquel que no cree en Jesús, que no obedece a Jesús. Entonces dice todos, hermanos, y esta persona también. Fíjese qué es lo que dice el que se considera de los más grandes pecadores. ¿Usted sabe quién es el que se considera más grande de los pecadores de este evangelio? Pablo, 1 de Timoteo 1:12. En 1 de Timoteo, ¿sabía usted que Pablo se considera un gran pecador él? En 1 de Timoteo, lo que sucede es que Pablo, ¿sabe usted que, mire, Pablo era peor que el ladrón de la cruz? Porque el ladrón de la cruz no mató a nadie, no mató a cristianos. Ese no andaba matando a cristianos. ¿Usted sabía que Pablo era un matador de cristianos? ¿Sabía? El primer mártir, ¿quién fue? Esteban, de los cristianos. ¿Y quién estaba allí cuando lo estaban torturando y se reía y le cayeron los trapos, las vestimentas de Esteban con sangre? A Pablo le cayeron. Pablo era ese tremendo. Entonces Pablo se considera uno de los peores pecadores, y dice, y por eso es que en Romanos está diciendo: yo esto realmente no, pero es por pura gracia, dice él. Y usted va a decir: ¿cómo es posible que hagan crimen en el nombre de Jesús? Hermano, muchos hermanos matan en el nombre de Jesús a sus hermanos. No ayer, hoy en día. Hoy en día, a mí me marcó mucho este hermano que me dijo: recházalo. En pocas palabras, tengo una piedra, apedrea a esta mujer. Porque esta no, tenemos que cometer un crimen porque es pecadora. Yo digo: ¿cómo yo voy a ser juez? Si Dios no me ha puesto por juez, hermano. Cuando usted vea que yo nunca le voy a hablar de juez ni condenar a nadie acá, es porque no me ha puesto eso Dios. Entonces eso me marcó mucho mi manera de ver las cosas. Cuando esta persona en otra iglesia me decía: no, apedrea a esta persona realmente. Y Dios, y Pablo está diciendo: yo soy uno de los peores pecadores. Hay esperanza para ti, hermano.
tienes que aborrecer el pecado, tú tienes que intentar alejarte del pecado y buscar la santidad de Dios. Pero Pablo dice de que, mire, usted sabía las grandes cruzadas que hacían la Roma ahí en el siglo XI y XII. Dice que iban y mataban a todos. Eso éramos en el tiempo de antes, usted sabía. La Inquisición, todo el que no obedecía al Papa, ¿qué pasaba? Le cortaban. En el nombre de Dios. Hacíamos todas esas maldades, crímenes en el nombre de Jesús. Lo hacemos hoy en día también. Martín Lutero, me encanta a mí la historia de Martín Lutero, porque este hombre fue el que comenzó la reforma protestante. Fíjense que este hombre se golpeaba la espalda, se pegaba aquí atrás, se ponía espinas, porque usted sabía que en ese tiempo usted pensaba que al sacrificarse, al dañarse usted, Dios iba a recibir su sacrificio. Y se golpeaban y todo. Entonces, en ese tiempo poca gente leía la palabra de Dios. No había. Hubo un tiempo, ¿sabes? ¿Hasta hace cuánto tiempo la Iglesia Católica comenzó a leer la Biblia? Hace 50, 60 años. No hace mucho que le permitieron leerla a todo el mundo. Entonces viene Martín Lutero un día, vio que venía un enviado de Roma y que estaba diciendo: eche una monedita de oro para 50 años menos de purgatorio, eche una monedita de oro para tener 50 años. Eso es lo que... Y yo, por favor, con todo respeto, yo les estoy hablando de la gracia de Dios. Y luego, con todo respeto, nuestros hermanos son gente que necesitamos, pero le estoy hablando con respeto, diciéndole la gracia de Dios. No es por la moneda de oro, no es por tus obras, no es por nada, hermano. Yo sé que puede parecer algo raro y feo, pero Dios te dice: mi gracia no depende de tus méritos, hijo. Hay esperanza para ti, si lo ha habido esperanza para todos, como fue el autor de esta obra, de esta canción, Gracia Sublime. La gracia no puede ser otorgada por deuda, lo vimos. No lo puede ser. No es ni por lástima. No puede decirte que sea por lástima porque tú sufras. No, la gracia Dios la otorga de una manera que solo Él es libre de otorgarla. Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Jesús, la gracia de Dios tiene salvación, hermano. ¿Cuántos están conmigo, hermanos, en el mensaje de hoy en día? Voy terminando, se me fue el tiempo. Son las 12. La gracia no puede ser otorgada ni por obras, ni por lástima, ni porque hagas menos méritos. La gracia de Dios depende de nosotros todo el tiempo. Después de ser salvo, hermano, la gracia de Dios es la única que te va a mantener en los caminos. Si tú quieres hacerlos por tus fuerzas, tarde o temprano fracasarás. Nunca más digas a alguien, a pesar de lo que haya hecho, háblale del pecado, dile: esto es malo, esto está mal, el pecado. Pero Dios es misericordioso y la gracia de Dios está así. No tenemos que condenar a nadie, hermano. Dios no lo ha hecho, dice Jesús. Yo he venido a condenar, dice Jesús todavía. Y andamos gente diciendo: sí, juzga, anda juzgando a través de la palabra, juzga, dice. Con la palabra ve y juzga a toda la gente, ese es su ministerio. Dios mío, digo uno, usted no sabe lo que vive la demás gente. La gracia de Dios. No vayamos a ser como los que se quedaron en la cruz y el ladrón se fue. Tenemos que tener siempre consciente que no depende de tus méritos, depende de la gracia de Dios. Por eso es que Pablo, en toda su teología, decía: en Cristo Jesús todo lo puedo, soy más que vencedor en Cristo Jesús, yo tengo esta iglesia en Cristo Jesús. Él no se miraba ni un ratito fuera de Cristo porque sabía que fracasaría. Me hubiera gustado ponerle la alabanza, hermano, de la gracia sublime. La voy a poner, yo la tengo aquí rapidito. Se las pongo mientras yo termino. Vamos a darle la gloria a Dios. Yo te invito en esta tarde, mañana, que si quieres, gustas, te puedes poner. Yo quiero ministrar un ratito, hermano, unos 5 minutitos. Yo te invito en esta mañana, hermano. Yo no sé cuántos estamos acá que tal vez nunca hayamos experimentado la gracia de Dios. Puede ser que tú ya hayas hecho una oración en un tiempo. Puede ser, pero experimentar la gracia de Dios como Pablo la experimentó. Eso es lo que en esta mañana Dios quiere transmitirte como mensaje. Todo depende de la gracia de Dios en tu vida. Te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús. Quiero ponerles porque es un video también.
Damos gloria a ti, Señor. Te doy la gloria a ti, Señor. No sé si me puede apagar la luz, por favor, Jairo, por favor. Yo te invito ahí donde estás, hermano, solo que medites un poco en la gracia que Dios pudo haber derramado en tu vida. Este hombre es el que les comenté al principio, el que hizo esta canción. No sé si en esta mañana, tarde, hay alguien que nunca ha conocido, ha experimentado la gracia de Dios. Yo te invito en esta mañana que tú puedas, si tú quieres en esta mañana decirle: Dios, yo quiero realmente darte gracias, Dios, por todo lo que tú haces por mí. Si nunca has recibido a Cristo en su corazón, porque es desde allí que tú comienzas a entender la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios la necesitas todos los días. La gracia de Dios es un regalo que Él te lo puede dar hoy en día. Dice su palabra que todo aquel que cree en Jesús no se perderá, mas tendrá vida eterna. Tú eres grande, Señor Jesús. Quiero terminar orando, hermanos. Dios, Padre Celestial, te doy toda la gloria a ti, Señor, en este lugar. Tu gracia, Señor. Tu gracia, Padre. Padre, que podamos ver toda la Biblia, Señor, y toda nuestra vida, Señor, que sea guiada, Señor, por tu gracia, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Te damos toda la gloria, Padre. Levanta al caído, Señor, en misericordia, Señor. Tú eres digno, Señor, como tu palabra lo dice, Señor. A tus hijos tú disciplinas, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Aleluya, te damos la gloria a ti. Tú eres un Dios, Padre. Te damos la gloria a ti. Tú eres santo y poderoso, Señor. Grande eres Dios. Tú eres digno de recibir la gloria. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios en esta mañana? Porque Él lo merece, hermanos. Simple y sencillamente porque Dios lo merece. Nadie se puede presentar y decirle: Dios, yo hoy soy. Dios, tuya es toda la gloria.